Hola, bendiciones en este día, amados. Estamos un día más en este programa Edificando el Cuerpo de Cristo. Traemos una palabra más de vida para su vida, que sea bendición. Seguimos con el tema de los videos pasados, el propósito. Antes de pasar la posta a mi amado hermano, no se olvide de dejar su like, su comentario para que sigamos trayendo edificación a su vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos los hermanos y hermanas que están detrás, allí detrás. Vamos a continuar con el tema del propósito. Yo sé que hay mucha cola como para hablar sobre eso, pero vamos a darle un poquito. Quería leer en la vida de Abraham, que quedó un poco de la vez pasada. Quería leer en el capítulo 12, versículo 1. Dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es una promesa de Dios y podemos ver un propósito que tenía Dios con la vida de Abraham. Y ahí, llevándolo al plano de hoy, porque, bueno, el tiempo apremia y vamos a hacerlo un poco corto. En el plano de hoy podemos ver en la vida de un cristiano cuando llega a un ministerio. Vamos a poner el ejemplo de un pastorado, amén. Cuando un cristiano es ungido como pastor, yo creo que se le viene una gran bendición y un propósito claramente que Dios tiene con su vida. Pero también en la persona empiezan a haber dudas, empiezan a haber temores de cómo va a ser esto, de cuándo va a ser esto, cómo lo va a hacer. Amén. Y podemos ver en la vida de Abraham que Dios le manifiesta esto que quería hacer en su vida, que primeramente, bueno, quería sacarlo de su tierra y quería hacer de él una nación. Amén. Tenía un propósito, quería que de Abraham, de una sola persona, salieran millares. Amén. Era un propósito grande. Y como dice la historia de Abraham, Abraham, la esposa de Abraham, era, como dice, bueno, vamos a ir acortando, era estéril, no podía tener hijo. Y entonces Abraham se preguntaba cómo podía hacer esto, pero él tenía que creer primeramente a la palabra de Dios y a ese propósito, porque primeramente tenía que tener un hijo para poder tener la descendencia y hacer lo que el padre tenía preparado para él. Así que en él, si podemos ver, después leen toda la historia completa, él más adelante hay una parte que yo quiero tocar, que es cuando él entra a Egipto, que es una parte que dice que hubo una gran hambre y bueno, entraron a Egipto y él le dijo a su esposa que dijera a Faraón, en ese tiempo estaba en Egipto, que era su hermana y no su esposa, por temor a que como ella era muy hermosa de aspecto, que Faraón quisiera tomarla y él pensaba que lo iban a matar. Entonces le dijo eso, que Sara fuera la hermana para poder él seguir con vida. Entonces bueno, ahí como dice la historia, no lo hizo una vez, sino varias veces. Y ahí podemos ver que Abraham había dudado, porque si él hubiera creído del todo, no hubiera hecho nada de eso. Porque si Dios prometió, Dios dijo que iba a hacer eso, o sea, lo iba a salvar de aquella cosa que le iba a acontecer. Entonces ahí ya vemos una duda. Llevándolo al plano de hoy, como les decía, el ejemplo de un pastorado, cuando llega el momento que es ungido como pastor, llegan un montón de dudas de cómo hacerlo, cómo será, si tendré una congregación con mucha gente, con poca gente. Amén. Y todas esas dudas, todos esos temores llegan a la vida pensando en cómo va a ser este ministerio, este propósito que Dios quiere con mi vida. Pero bueno,
podemos ver la vida de Abraham, que bueno, a pesar de que hubieron muchas dudas y procesos, al final, bueno, cuando Abraham ya era grande de edad, Dios hizo el milagro en sus vidas y pudo tener a su hijo que era lo que tanto anhelaba él. Porque fíjese que en la vida de Abraham él lo tenía todo, dice la palabra que él era poseedor de bienes, de animales, riqueza, o sea, tenía todo, pero le faltaba lo que él más anhelaba, que era su hijo, su descendencia. Amén. Él lo anhelaba tanto que bueno, dice la palabra también que se llegó a desesperar y como que las ansias lo comían y tuvo un hijo que con la sierva de su esposa, así dice la palabra, es como que quería adelantarse a lo que Dios quería hacer con su vida. Pero Dios le decía en varias oportunidades que no, si Él dijo que iba a ser, que Él fuera padre de naciones, que iba a tener un hijo que Él se lo iba a prometer, lo iba a cumplir. Como dice el dicho, salga el sol por donde salga, se iba a cumplir. Amén. Y hoy en día tenemos que tener, cuando Dios primeramente tiene un propósito con nuestras vidas, debemos acordarnos de esta palabra, de que Dios, si Dios lo ha prometido, Dios lo va a hacer. No debemos preocuparnos el cómo, el cuándo, ni cómo va, o sea, cómo va a actuar, cómo va a suceder todo esto en nuestra vida para poder cumplirlo. Amén. Debemos esforzarnos y yo creo que el propósito también tiene mucho que ver con el llamamiento. Amén. Porque yo creo que muchos tienen propósito. Amén. Pero yo creo que el que está llamado de parte de Dios es el que lo concreta. Amén. Y uno dice, yo veo la vida de Abraham. Muchas veces nos podemos preguntar si estamos verdaderamente en el propósito que Dios quiere y cómo podemos discernir o cómo podemos saber si estamos yendo por el camino que Dios quiere llevarnos. Amén. No sé si alguna vez acá mis hermanos se preguntaron eso, o qué debemos hacer, o lo estaremos haciendo bien, o debemos agregar. Debemos tener en cuenta que también debemos tener la guía de nuestro Padre de fe. Amén. Ahí podemos ver en la vida de Abraham que no dice que él tiene un Padre de fe, pero parece que él directamente hablaba con Dios, o sea, él se movía por lo que Dios les hablaba. Así que era tremendo la cobertura que él tenía. Y bueno, a lo que quiero ir es que una de las cosas que podemos ver y saber y que el propósito está justo en nuestra vida, que vamos ahí, es el sacrificio. Amén. A ver, quiero tratar de que se entienda esto, lo del sacrificio. Porque podemos ver en la vida de Abraham, cuando él, que Dios cumple, que él tiene su hijo Isaac, cuando él lo va a entregar, que no lo podían, yo me imagino a Abraham no podía entender que todo lo que él deseaba, o sea, Dios se lo iba a quitar. Pero sin embargo, como dice la historia, cuando él está a punto de matarlo, Dios le dice que no lo haga. Amén. Y ahí podemos ver que yo creo que ahí, en ese momento, Abraham sintió que cuál era su propósito. Amén. Llegar a ese punto culmine. Me imagino que él habrá sentido una angustia terrible, pero sin embargo él no iba a aflojar, o sea, él creía en Dios y lo puso sobre todo. Amén. Y yo creo que en esta vida, en este tiempo, el sacrificio, cuando algo nos cuesta, cuando estamos ahí en el camino de Dios, estamos llevando un pastorado o un diaconado o algunos que estamos en la música, o sea, cuando vemos que las cosas se ponen difíciles, que nos está costando, que decimos, esto me cuesta y cada día, yo creo que ahí está la recompensa, ahí cada día nos acercamos al verdadero propósito. Amén. Yo creo que esa es una de las claves del sacrificio. Podemos verlo en la vida de Jesús también. Cuando Él vino a la tierra, hizo todo su ministerio. Y yo creo que la gente entendió el propósito cuando Él fue muerto en la cruz. Ese día que estuvo ahí, muchos dijeron verdaderamente, este era la venida del cielo. Amén. Pero cuando ya llegó ahí a lo último, podemos ver el propósito de su vida. Entonces el sacrificio debemos entender que cuando
algo parece que nos cuesta más, que parece que nuestras fuerzas se acaban, es que vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino para terminar en victoria, es el propósito. Amén. Usted sabe, hermano Víctor, que el propósito viene de propuesta. Y justamente uno de los mayores ejemplos que existen en la Biblia es el de Abraham. Abraham fue una persona que le terminó proponiendo a Dios un plan. Si bien Dios le marca una visión, le marca una perspectiva, una trayectoria donde tenía que alcanzar, donde le hacía mirar las estrellas del cielo, le hacía mirar la arena del mar y lo asemejaba a una descendencia que iba a tener en un futuro. Pero cuando Dios te marca un propósito, tenemos que estar, ¿cómo se dice? Tenemos que estar en complicidad o complementándonos. Tenemos que complementarnos con el propósito y un plan. Yo creo que cuando hablamos de propósito de vida, hablamos también de tener un plan de vida. Me pongo a pensar en este ejemplo, ¿no? Cuando uno, acá creo que todos somos casados y en algún momento fuimos novios, en algún momento, y nos tocó hablar con el futuro suegro. Y tuvimos que presentar algún propósito de vida, un plan de vida, mejor dicho, ¿o no? Porque, ¿qué haría un novio? ¿Cómo? No era así nomás. No era llegar con las manos vacías, por decirlo de una manera. Si uno viene con un plan, ya es visto de otra manera por la familia de la novia. ¿Qué quiero decir con esto? Puede venir un novio y decir, estoy enamorado de su hija. Y bueno, pero ¿qué propósito, qué pretende usted? Y estoy enamorado, quiero casarme el día de mañana. Bueno, pero ¿cómo se va a casar? Y bueno, yo la amo, con mi amor creo que va a ser suficiente. Bueno, pero dígame qué va a hacer en el futuro, a qué se va a dedicar, qué casa va a tener, cómo va a mantener a los hijos el día de mañana. Y el novio se queda pensando y tal vez dice, pero entonces mi amor no alcanza solamente. Claro que a veces no alcanza, porque tiene que existir un plan de vida, tiene que existir una estrategia, por decirlo de alguna manera, de la forma en que yo me voy a organizar, me voy a ordenar y me voy a manejar en un futuro. O sea, no es solamente hablar y que no son solamente palabras las cuales van a manejar ese propósito, sino que tiene que haber un plan. Abraham es un vivo ejemplo en el cual digo vivo porque hoy en día podemos tomar ese ejemplo para nuestra vida y entender que existe muchos Abrahames en esta época en el cual Dios les está marcando una descendencia grandísima, o sea, estoy hablando de planes grandísimos, dimensiones grandísimas para cada uno de ellos, pero no están dispuestos a presentar un plan porque no quieren pagar un sacrificio o no quieren exigirse más de la cuenta. Salir de nuestra zona de confort muchas veces es conocer el propósito. Fíjese que uno de los pequeños detalles que a veces pasamos por alto, que no es pequeño en realidad, sino que no es un detalle menor, que los propósitos no se manejan con personas individuales o no son personales, son generacionales. Los propósitos son generacionales, o sea que en este aspecto yo puedo entender algo, que Dios no utilizó a una persona como Abraham, sino utilizó la descendencia de Abraham. El enfoque no estaba en el padre de fe, sino en la descendencia de fe que iba a existir y que alcanza a nuestras vidas hasta el punto de hoy, ¿no? Estoy hablando de que todo se mueve bajo una voluntad, bajo un plan de vida. Cuando hablamos de voluntad, hablamos de plan. Porque dice, mire, me viene este versículo que lo estuve analizando bastante y aún todavía queda mucho más por analizarlo, pero dice Juan 6:35, dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el cual
el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Fíjese que estamos hablando de algo, ¿por qué Jesús se involucra en este aspecto a modo de ejemplo en algo tan esencial como es el pan o como es el agua, por ejemplo, al saciarse, al tener hambre o al tener sed? Porque es algo necesario e indispensable para la vida del humano. Si hablamos del propósito o hablamos de la voluntad de Dios, estamos hablando de algo esencial, algo que es necesario para nuestra vida. Si usted cree, yo creo que esto es algo para que nosotros sepamos llevarlo. Si usted cree que ha nacido en esta vida y no ha alcanzado ningún propósito, si usted cree que no tiene ninguna finalidad su vida y que es un cero a la izquierda, le puedo decir que está equivocado. Porque de ese momento en que su papá puso la semilla en su mamá, salieron miles de espermatozoides y solo uno pudo llegar al óvulo de la madre y fue usted. No me diga que no hay propósito entonces, porque hay un propósito en todo eso. Si usted alcanzó la vida detrás de todos aquellos que venían, hay un propósito. Hay que descubrirlo. Yo no se lo voy a poder decir, no se lo va a poder decir ninguno de ellos. El único que te lo va a decir es la palabra. El único que te lo va a revelar es Dios, porque dice más adelante, y no le voy a poder seguir desarrollando lo demás, pero mire lo que dice en el versículo 40, 2 versículos más adelante, dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, está hablando de que todo lo que aquel que lo envió, todo aquel que de aquel quien lo envió, o sea, el Padre, se lo depositó en las manos al Hijo. Y todo el que cree en el Hijo recibe la voluntad del Padre, recibe lo que le dio al Hijo. O sea que estamos en una común comunicación para recibir el propósito. Solamente tenemos que terminar esa última conexión. El Padre está conectado con el Hijo está conectado con la iglesia que somos nosotros. Pero tenemos que estar ahí, conectados. Podemos seguir hablando de muchas otras cosas, pero le puedo asegurar que la finalidad de su vida tiene un propósito. O sea, tenemos un propósito al fin y al cabo. No es una meta, no es un deseo, no es... Abraham creía que era tener el hijo con la sierva, era el propósito. No, era su deseo de tener un hijo, pero no era el propósito. Vamos más allá, escarbemos mucho más allá, desmenucemos muchas más cosas. Entre en conocimiento con Cristo Jesús y ahí vas a entender que hay un propósito de vida. Amén. Amén. Como decían los hermanos ahí, pastor y los hermanos, un propósito de vida. Mire, mientras hablaba el hermano Víctor y el pastor Jorge, ahí me venía una palabra de lo que ellos venían hablando sobre Abraham, un hombre que tenía un propósito en Dios. Dios lo había marcado, lo había señalado. Bueno, lo hablaba el hermano Víctor, hablaba que tenía que llegar a un punto de un sacrificio no sé si decirlo como un sacrificio, pero algo que nosotros tenemos que hacer para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. También el pastor Jorge hablaba de que nadie ha nacido por casualidad, sino que ha nacido por un propósito. Hablaba de los espermatozoides, de la lucha que tiene, y ahí me venía también algo tremendo, que es que, por ejemplo, usted ve la naturaleza, vemos la naturaleza, cada animal que hay en la naturaleza cumple un propósito en el ecosistema, ¿no es cierto? Cumple un propósito, cada cosa, cada animalito está para algo. Pero también sabe que me venía algo con respecto a lo que está hablando la palabra, lo que están hablando, que cada animal o cada persona o Abraham ya venía capacitado con el poder de Dios en su vida. No sé si me entiende. Usted muchas veces
hay gente que se encuentra del otro lado y dice, yo no me siento capaz para esto, yo no me siento capaz para buscar a Dios. No, hay gente que por ahí me dice, sabe decir, yo no me siento merecedor. Y esto no pasa por merecimiento, esto pasa por amor de parte de Dios. El propósito de Dios en tu vida y en mi vida es por amor, pero también nos ha capacitado. Algo tremendo, cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, Él declaró y dijo, consumado es. Cuando Él declaró consumado es, quiere decir que eso estaba hecho. ¿Qué quiero decirle? ¿Qué quiero hacerle entender? Que tenemos que entender lo que hablaba el pastor ahí, hablaba, que hacer la voluntad del Padre, llevando la voluntad del Padre, haciendo al Hijo, también llega a la iglesia. Pero consumado es, cuando Jesús dice en la cruz del Calvario, consumado es, estaba diciendo que todo ya estaba hecho, que ya estaba todo preparado, ya estábamos capacitados con el poder de Dios en nuestra vida. Pero hay algo que tenemos que entender: para que ese propósito y ese poder se active en nuestra vida, nosotros necesitamos entender y saber cómo movernos. Hablaba el pastor y él hablaba de un plan, hablaba de un diseño. Nosotros tenemos que tener un diseño. No podemos presentarnos allí como daba el ejemplo por ejemplo, de un novio, del novio que se va a presentar al suegro, decirle, bueno, me siento en la punta de la mesa, todo canchero ahí, bueno, vengo a sentarme, estoy enamorado y no tiene ningún plan. No, yo creo que a más de un papá le va a decir, bueno, mijito, agarre el cuartito y vaya por donde va. No sé si me entienden. ¿Por qué? Porque no es la manera esa de moverse. Nosotros no tenemos que tomar lo que Dios quiere entregar a tu vida de una forma diferente. Tenemos que tomarlo con una necesidad y con una responsabilidad, porque entendemos algo: un propósito y el poder de Dios me implica una responsabilidad sobre mi vida. Que la responsabilidad no solo afecta a mi vida, lo hablaba el pastor Jorge, sino a lo generacional. ¿Me está entendiendo? O sea que quiero hacerle ver que cada decisión que yo tomo, cada decisión que tomamos, afecta directamente o indirectamente con nuestras generaciones y las generaciones futuras. Por eso entendemos algo. A mí algo tremendo cuando Jesús dice en la cruz del Calvario, consumido es. Él, a través de ese sacrificio, entregó a cada uno de nosotros el poder de Dios. Nos entregó el diseño, porque su vida fue marcada a través de un diseño. Jesús se movió como hombre en la tierra, pero Él se movió de victoria en victoria. Veíamos que cuando Él soltaba una palabra, eso acontecía. Cuando Él declaraba y Él decía, sujétase en las aguas, se sujetaban. Cuando Él decía, salga el demonio de esta vida, a unos demonios le decía, que han venido a atormentarnos a nosotros. O sea, mire, imagínense el poder que ejercía Jesús en su vida, que había en la vida de Jesús como hombre. Pero también dice la palabra que aún haríamos cosas mayores. ¿Pero por qué? Por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Pero ¿cómo? Quiero que entendamos algo. Ahí en Hechos habla de que, habla la palabra, donde estaban todos reunidos y unánimes, en un solo espíritu y en un solo pensamiento, y dice que fue derramado el Espíritu Santo. Allí vemos que Pedro tenía un poder de convicción, de que Dios le revelaba una palabra. Cuando él reveló una palabra, no quiero equivocarme, pero creo que 3.000 personas se convirtieron. O sea que quiero hacerle ver, hermano, cuando nosotros estamos en comunión, por eso es importante entender que el diseño, el poder, la revelación de Dios se me va a revelar cuando yo estoy en unión, en comunión, cuando yo estoy en la iglesia, cuando yo estoy direccionado, cuando yo uno, el propósito, el diseño y el poder de Dios se van a revelar en la casa de Dios. Por eso es muy importante que usted pueda congregarse, que usted pueda buscar, porque allí dice la palabra, donde 2 o 3 en mi nombre estén, allí estaré. No significa que Dios no está cuando nosotros vamos, cuando nosotros nos movemos. Él está, Él nos guarda, Él nos cuida. Pero la mayor manifestación de su gloria y de su poder es cuando estamos unidos en un mismo espíritu. ¿Me entiende? Cuando nosotros unimos, y por eso es muy importante el congregarse, es muy importante que usted y yo podamos entender, porque ahí viene la revelación. Podemos ver ahí en la palabra de Dios, Abraham estaba capacitado. Podemos ver Moisés, que decía que se quejaba, pero él estaba capacitado. No porque él hubiera hecho el curso de capacitación intensiva, no, porque Dios ya lo había capacitado. Si vemos en Génesis,
Jesús, cuando Adán y Eva fueron creados, dice que Dios, ¿qué es lo que hizo? Sopló de su aliento. Dice que le dio vida. O sea que nosotros estamos capacitados no con cualquier cosa, sino con el poder de Dios. Pero en este mundo, en este tiempo, el sistema, quiere hacerte creer que no vales. Quiere hacerte creer que tú no puedes ver la gloria de Dios. Quiere hacerte creer que hay gente que se siente del otro lado menospreciada. Hay gente que se siente incapacitada. Gente que no piensa que no puede alcanzarlo. Gente que no tiene un propósito. Perdóname volver a repetir la palabra, pero no tiene un propósito. ¿Yo para qué estoy? ¿Estoy para esto simplemente? No. Nosotros estamos para ver la gloria de Dios manifiesta en nosotros. Para eso hemos sido elegidos y estamos en esta tierra. Porque Dios quiere manifestar su gloria en usted y en mí, para que Él se manifieste. ¿Me entienden? Podemos ver la vida de Gedeón. Mire, es una historia muy larga, pero si usted lo puede leer, búsquelo ahí en Jueces. No me quiero equivocar si está en Jueces 6, me parece. Usted lo puede leer. Gedeón, un hombre que estaba escondido. ¿Por qué? Porque venía el pueblo de Madián y ahí agarraban y le robaban todo lo que el tiempo de la cosecha. Pero vino Dios y le dijo: Gedeón, yo te he elegido para que tú traigas la libertad al pueblo. Y yo soy pobre, yo no lo puedo hacer, soy el menor, como siempre. Muchas veces gente ha dicho: no, mire, usted tiene que buscar a Dios, pero no me siento capacitado, no es mi tiempo. No, este es tu tiempo, esta es la hora, para este tiempo has nacido, para este tiempo hemos nacido. Y cuando Gedeón entendió y escuchó y dejó las quejas de lado, fue visto su gloria. Usted léalo, es algo tremendo, porque Gedeón se excusó, pero después fue obediente. Esa es una parte que ustedes tenemos que entender. Para ver la gloria y el poder de Dios tiene que ejercer sobre nosotros la obediencia y la determinación. Mire, muchas veces lo hemos determinado a hacer cosas que no han sido de provecho. Como no determinaron en este tiempo a seguirlo a Él. Porque vemos que Gedeón trajo libertad a un pueblo, pero tuvo que venir un orden en su vida. Tuvo que sacar todos los altares, todo lo que impedía que usted un altar, llévelo a esto para que usted me entienda y sea claro. Todo aquello que a mí me aleja de Dios tiene que ser derribado en mi vida. Todo lo que me aleja de Dios tiene que ser derribado. Porque si no, no voy a poder ver el poder de Dios, no voy a poder entender el propósito de Dios en mi vida. ¿Me entiende? Mire, es un tema mucho más extenso, pero ahí lo voy a dejar a mi hermano Ariel para que él pueda seguir con la palabra. Amén, gloria a Dios. Me golpeaba mucho y como que no podemos salirnos del tema a propósito. Como en este tiempo es muy habitual escuchar cómo se juntan el concubinato, nos juntamos, disfrutemos, no tengamos hijos. Cuando sin embargo podemos escuchar a nuestros consiervos cómo ellos hablan de conectar generaciones. El propósito no es en mí, sino que se continúan mis hijos, en mis generaciones. Y eso es lo que me llama mucho la atención y veo las manos de Satanás detrás de todo esto. Desconectar las generaciones para que no puedan cumplir el propósito del Padre. Lo que pasa ahora, miren. No estamos en contra de ninguna ideología, pero sí podemos entender que son antibíblicas, tanto el aborto como la igualdad de géneros. O sea, enfocado en que un hombre con un hombre pueden formar una familia, una mujer con una mujer igual. No estamos en contra de eso, pero sí les puedo asegurar que hay un plan que se estropea. Si Dios quiere un propósito con una persona para formar una familia y detrás de esa familia formar una generación, no la va a poder hacer con uno. No la va a poder hacer con alguien que aborta. No la va a poder hacer con alguien que va en contra de un diseño bíblico, ¿no? Claro, con alguien que se cuida para no poder tener hijos, un ejemplo. Como decía, no vamos en contra de su ideología, pero es antibíblico, realmente así. Miren, recién mencionaban los hermanos a Abraham y a Isaac. ¿Qué tuvo que hacer Abraham? Desarraigarse del deseo de tener ese hijo. Desarraigarse incluso de Ismael, que era de tropiezo. ¿Por qué? Porque muchas veces se puso el deseo, como decía el hermano Víctor, de querer tener un hijo a toda costa, de darme una vida a Dios, fue de tropiezo. Entonces, uno como padre, ¿qué tiene que hacer? Desarraigarse, como dijo Jesús en el Getsemaní, que se haga tu voluntad. Si es posible, pasa en esto, pero se haga tu voluntad y no la mía.
Isaac, ¿qué hizo? Tuvo que ser obediente. Es la única manera que yo creo que hay que desarraigarse de nuestra voluntad, entregársela a Dios, y si nos toca el papel, dijo, ser obediente hasta lo sumo. Amén. Entonces, y lo que yo quiero ver en esta parte ajena que mencionaba recién, que este es desconectando las generaciones. Justamente nosotros pertenecemos a la Red Apostólica Emanuel y hay un dice que se llama conectando, y el enemigo por el otro lado desconectando, porque bien dice la palabra que Leví diezmó en los lomos de Abraham. Entonces ahí acaba de afirmar la palabra lo que decían los conciertos, que esto es generacionalmente. Si Leví diezmó en los lomos de Abraham, es porque ya el propósito está lanzado generacionalmente. No es que está ni en ustedes, sino que en sus hijos se va a total determinar el propósito. Porque esto es de generación en generación. Bueno, el tema como que da para más. Queda más del entero, pero vamos quedando. Pero el tiempo Una pequeña cosita que quería acotar con respecto al propósito. Cuando dice la palabra, Jesús le dice que no se haga mi voluntad, sino que se haga la del Padre, ¿no? Está involucrando, y fíjense, para estas personas que son estos jóvenes, más que nada, que están con toda la fuerza, con toda la potencia de querer llevarse el mundo por delante. Está hablando de pasión, está hablando de entrega. Si usted cree que la pasión y la entrega es hacer lo que yo quiero hacer, no, está equivocado. Es hacer lo que viene detrás de un plan divino. El plan divino no es que se formó en el año 80, en los años en que Jesucristo estaba en la tierra, no, es eterno. Tiene mucho más fundamento algo eterno o algo sustancial en esta tierra. Alguna ideología que nació en esta época o algún pensamiento, no sé, antinatural, no sé. Estoy hablando de qué es lo que tiene más peso. Entonces, ¿en qué me voy a enfocar? Apasionese en lo que tiene peso. Es lo que Jesús enseñó en ese momento. Que no se haga mi voluntad, porque mi voluntad tal vez se va a basar en la experiencia que tengo en estos 30 años en la tierra. No, que se haga tu voluntad, que es la que pesa más que cualquier otra cosa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, estoy ahí por decir algo. ¿Continuamos o no lo continuamos? Continuamos. Bueno, veamos para la próxima, vamos para la próxima y queremos despedirnos, no antes de decir que se congregan, que se acerque a una casa. El propósito de esto es de alguna manera evangelizarlo a usted, traerle palabra, traerle luz y salvarlo a través de Jesucristo. No hay otro propósito, no es para hacernos famosos, no sé por qué estoy diciendo esto. No es para ni gloriar ni nada, es para traer salvación, amado. No se olviden, Ruta Provincial 50, 3301, Rodador Medio Maipú, Mendoza, martes 7:30, jueves 7:30, 10, domingo 10 de la mañana. Y si vives por la zona de Guaymallén, barrio Paraguay, Buena Nueva, en el mismo barrio, Manzana J, Casa 11, los miércoles a las 20 horas tenemos las reuniones. Amén. Será hasta el próximo video. Cumpla el propósito, Cristo ya viene. Maranata. Bendiciones.